¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, nunca serás suficientemente bueno para las personas que se supone deben amarte incondicionalmente? ¿Alguna vez te has sentado en la mesa del comedor familiar, rodeado de gente que comparte tu sangre, y te has sentido más solo que nunca en toda tu vida? A mí me pasó. Durante años, cargué con el peso de ser la decepción de mi familia, su historia de advertencia, su ejemplo de lo que no hay que ser. Cada logro que conseguía era de alguna manera minimizado, cada fracaso era magnificado y discutido en tonos susurrados, que no eran lo suficientemente susurrados como para que yo no los escuchara. Yo era aquel por quien se preocupaban, aquel a quien comparaban desfavorablemente con mis hermanos, aquel cuyo nombre venía acompañado de un suspiro casi imperceptible de resignación. Pero algo cambió. Algo dentro de mí finalmente se quebró, no de una manera que me rompiera más, sino de una manera que dejó entrar la luz. Dejé de importarme lo que pensaban. Y déjame decirte, esa decisión, ese momento de liberación, cambió absolutamente todo en mi vida. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, sobre cómo pasé de estar aplastado bajo el peso de las expectativas familiares, a finalmente, hermosamente, respirar con libertad. No fue fácil, no fue rápido, y ciertamente no fue la transformación de cuento de hadas que ves en las películas. Fue desordenado, doloroso, y requirió que confrontara algunas de las heridas más profundas que había estado cargando desde la infancia. Pero estoy aquí ahora, del otro lado, y quiero compartir cada detalle contigo porque tal vez, solo tal vez, estés cargando una carga similar. Tal vez tú eres quien en las reuniones familiares siente el juicio penetrando en tu piel como veneno. Tal vez tú eres quien vuelve a casa después de visitar a los familiares y llora en la ducha porque te sientes tan fundamentalmente defectuoso, tan intrínsecamente equivocado. Si ese eres tú, necesito que sigas viendo, que sigas escuchando, porque lo que estoy a punto de compartir podría cambiar tu vida de la misma manera que cambió la mía. La historia realmente comienza no con el momento en que dejé de importarme, sino con entender cuán profundamente había aprendido a importarme en primer lugar. Verás, no nací sintiéndome inadecuado. Nadie nace así. Lo aprendemos, lo absorbemos del ambiente que nos rodea, de los mensajes que recibimos sobre nuestro valor, de las comparaciones que se hacen cuando somos demasiado jóvenes para entender que la comparación es la ladrona de la alegría. Crecí en lo que parecía una familia normal desde afuera. Clase media, barrio suburbano, 2 padres todavía casados, 3 hijos. En papel, éramos el sueño. Pero dentro de esas paredes había una jerarquía invisible, un sistema de clasificación que no entendí completamente, hasta que fui mucho mayor pero que sentí en mis huesos desde la edad más temprana que puedo recordar. Mi hermana mayor era la niña de oro, la que no podía hacer nada malo. Era hermosa, naturalmente sociable, sacaba notas perfectas sin parecer esforzarse, y tenía una confianza que envidiaba tan profundamente que me dolía físicamente. Mi hermano menor era el bebé, el varón, aquel en quien mi padre depositaba todas sus esperanzas y sueños, el que continuaría el nombre y el legado familiar. Y luego estaba yo, atrapado en el medio, ni lo suficientemente especial para brillar como mi hermana, ni lo suficientemente importante para cargar con los sueños de mi padre como mi hermano. Simplemente estaba ahí, ocupando espacio, consumiendo recursos, y aparentemente, decepcionando constantemente a todos a mi alrededor. Los mensajes comenzaron sutiles. Una comparación aquí, un ligero tono de desaprobación allá. Cuando traía a casa un boletín con mayoría de sobresalientes y un notable, la pregunta no era felicitaciones, era ¿por qué sacaste un notable? Cuando mi hermana traía a casa lo mismo, se celebraba como equilibrio, como prueba de que era completa. Cuando entré al equipo de fútbol del colegio, fue bien, pero realmente tienes tiempo para eso con tus notas. Cuando mi hermano entró a un equipo, fue motivo de celebración familiar y una cena especial. Estos momentos diminutos, estos cortes microscópicos, se acumularon durante años como sedimento, construyendo capas de no eres suficiente, hasta que se convirtió en la base de toda mi identidad. Aprendí que mi valía era condicional, que el amor tenía que ganarse a través de logros, y que sin importar lo que lograra, de alguna manera quedaría corto del objetivo invisible y siempre móvil que mi familia había establecido para mí. Recuerdo tener tal vez 9 o 10 años, sentado en lo alto de las escaleras después de que se suponía debía estar en la cama,
escuchando a mis padres hablar sobre sus hijos. Elogiaban la belleza y popularidad de mi hermana, el potencial atlético de mi hermano, y cuando llegaron a mí, hubo esta larga pausa, este silencio pesado que se sintió más pesado que cualquier palabra. Finalmente, mi madre dijo algo como, «Bueno, es sensible y se esfuerza mucho», en un tono que dejaba claro que la sensibilidad era una debilidad, y esforzarse mucho era lo que decía sobre alguien que carecía de talento natural. Ese momento cristalizó algo para mí, plantó una semilla de creencia de que era fundamentalmente menor, de alguna manera deficiente en las cualidades que importaban. A medida que crecía, las comparaciones se volvieron más abiertas, menos disfrazadas. Las reuniones familiares se convirtieron en escaparates para los logros de mis hermanos y preocupación apenas oculta sobre mi futuro. Tíos y tías le preguntaban a mi hermana sobre sus planes universitarios con genuino entusiasmo, le preguntaban a mi hermano sobre sus deportes con orgullo y me preguntaban a mí con ese tono particular de preocupación. Entonces, ¿cómo te van las cosas, cariño? El subtexto era claro. Estamos preocupados por ti. No creemos que lo vayas a lograr. Ya nos estamos preparando para tu inevitable fracaso. Y lo peor, la parte absolutamente peor, era que empecé a creerles. Internalicé cada duda, cada comparación, cada mensaje sutil de que no estaba a la altura. Se convirtió en mi voz interior, el narrador constante de mi vida que me decía que estaba fallando, quedando corto, fundamentalmente defectuoso. Para cuando era adolescente, tenía ansiedad que me mantenía despierto por las noches, depresión que hacía que levantarme de la cama se sintiera como escalar una montaña, y un sentido de inutilidad que coloreaba absolutamente todo lo que hacía. Estaba viviendo en una jaula que ni siquiera podía ver, construida de las expectativas y juicios de otras personas, y no tenía idea de cómo escapar. Cada decisión que tomaba se filtraba a través de la pregunta de qué pensarán, cómo me juzgarán. ¿Esto finalmente los hará sentirse orgullosos? No estaba viviendo mi vida, estaba interpretando un papel en el guión de alguien más, y aparentemente era terrible en ello. Los años universitarios se suponía que serían mi oportunidad de reinventarme, de escapar de la atmósfera sofocante del hogar y descubrir quién era realmente. Eso es lo que todos dicen sobre la universidad, ¿verdad? Es donde te encuentras a ti mismo, donde te conviertes en adulto, donde descubres tu camino. Pero cuando has pasado toda tu infancia escuchando que no eres suficientemente bueno, esos mensajes no simplemente desaparecen cuando te mudas a una residencia universitaria. Vienen contigo, empacados cuidadosamente entre tus sábanas y toallas, instalándose en tu nuevo espacio como compañeros de cuarto no deseados que no puedes desalojar. Fui a una buena universidad estatal, no a la prestigiosa universidad privada, a la que mi hermana asistió con una beca parcial, y ciertamente no a la futura trayectoria de mi hermano en la Ivy League, de la que mis padres hablaban incesantemente. Era una universidad decente, una en la que había trabajado duro para entrar, pero por la forma en que mi familia hablaba de ella, pensarías que estaba asistiendo a algún programa de extensión de colegio comunitario en un centro comercial. Siempre había este tono apologético cuando mencionaban dónde iba a la universidad, esta prisa por explicar que aún era una buena universidad. De verdad, como si estuvieran defendiendo su decisión de permitirme ir allí. Intenté tan duro esos primeros semestres. Estudié hasta que me ardían los ojos. Me uní a clubes para engrosar mi currículum. Me obligué a hacer networking aunque la ansiedad social hacía que cada interacción se sintiera como caminar a través del fuego. Estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados, a mostrar que yo también podía tener éxito, que podía hacerlos sentir orgullosos. Pero aquí está la cuestión sobre intentar tener éxito mientras cargas con el peso de creer que eres inherentemente un fracaso. Es como intentar ganar una carrera con pesas en los tobillos que ni siquiera te das cuenta que llevas puestas. Cada pequeño contratiempo se sentía como confirmación de lo que siempre había creído sobre mí mismo. Una mala nota en un examen no era solo una mala nota, era prueba de que era estúpido, de que no pertenecía allí, de que todos habían tenido razón sobre mí desde el principio. Un rechazo de una pasantía no era solo mala suerte o competencia dura, era evidencia de mi inadecuación fundamental. Mi segundo año, tuve lo que solo puedo describir como un colapso. Reprobé 2 clases, no porque no fuera capaz, sino porque mi salud mental se había deteriorado hasta el punto en que no podía funcionar.
Estaba teniendo ataques de pánico antes de los exámenes, durmiendo o nada en absoluto, o 16 horas al día, y había perdido completamente cualquier sentido de quién era o qué quería. Cuando tuve que decirles a mis padres que había reprobado esas clases, que necesitaría un semestre extra para graduarme, la decepción fue palpable incluso a través del teléfono. No hubo "¿estás bien?", no hubo "¿qué podemos hacer para ayudar?", solo un silencio pesado seguido de mi padre preguntando cómo se suponía que explicaríamos esto a la familia. Esa pregunta rompió algo en mí. No cómo podemos ayudarte, no qué está pasando contigo, sino cómo explicamos esto a otras personas. Mi fracaso, mi lucha, mi dolor, todo se filtraba a través de la lente de cómo se reflejaba en ellos, cómo sería percibido por otros, cómo se sumaría a la narrativa que ya estaban contando sobre mí como la decepción. Pasé ese verano en casa, y fue uno de los peores periodos de mi vida. Cada día se sentía como un ejercicio de humillación. Mi hermana acababa de graduarse con honores y había conseguido un trabajo prestigioso. Mi hermano estaba siendo reclutado por múltiples universidades para deportes. Y ahí estaba yo, la historia de advertencia, trabajando en un empleo de venta al por menor para pagar mi semestre extra, viendo cómo los amigos de mis padres y los familiares me daban esas miradas de lástima que me hacían querer desaparecer en el suelo. Los susurros ya ni siquiera eran susurros. En una barbacoa familiar ese verano, escuché a mi tía decirle a mi madre que estaba preocupada por mí, que parecía perdido, que tal vez simplemente no era material universitario y no debería sentirme mal por eso. Algunas personas están destinadas a caminos diferentes. La amabilidad en su voz de alguna manera lo hizo peor. Esta aceptación gentil de mi fracaso como si fuera inevitable, como si todos simplemente hubieran estado esperando que confirmara lo que siempre habían sospechado. Dios mío, ese momento me destrozó por dentro de una manera que es difícil de explicar, porque no era crueldad, era compasión por lo que ellos percibían como mis limitaciones naturales. Eventualmente me gradué, un semestre tarde y con un título del que mi familia parecía claramente poco impresionada. Me había especializado en literatura inglesa, con una especialización secundaria en comunicaciones, elecciones que fueron recibidas con preguntas preocupadas sobre perspectivas laborales y sugerencias gentiles de que tal vez debería haber elegido algo más práctico, más lucrativo, más impresionante. En mi graduación, a la que solo asistió mi madre porque mi padre tenía que trabajar y mis hermanos tenían sus propias cosas, no sentí ninguno del orgullo o logro que había imaginado. Me sentí aliviado de que hubiera terminado, de que había logrado superarlo a pesar de todo, pero principalmente me sentí exhausto de años de intentar estar a la altura de un estándar que parecía diseñado para ser imposible de alcanzar. Los años después de la universidad fueron quizás aún más difíciles, porque ahora no había excusas, no había explicaciones. Era un adulto en el mundo real, y estaba tambaleándome. Me mudé a una ciudad con un amigo de la universidad, compartiendo un apartamento diminuto y trabajando en una serie de empleos que pagaban las cuentas, pero que no exactamente gritaban éxito. Fui barista, luego recepcionista, luego asistente administrativa en una empresa que vendía suministros médicos. Estos no eran malos trabajos, eran trabajo honesto, pero no eran el tipo de carreras de las que mi familia podía presumir. No había una forma fácil de explicar lo que hacía que sonara impresionante o importante. Mientras tanto, mi hermana estaba escalando la escalera corporativa en una empresa de tecnología, obteniendo promociones y aumentos, comprando un condominio, saliendo con un abogado. Mi hermano estaba en la universidad ahora, sobresaliendo tanto académica como atléticamente, ya recibiendo interés de reclutadores, siendo preparado para el éxito. Y yo simplemente estaba sobreviviendo, simplemente saliendo adelante, simplemente existiendo en este espacio liminal de no exactamente fallando, pero ciertamente no teniendo éxito de ninguna manera que importara a mi familia. Las reuniones familiares durante este periodo fueron insoportables. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada reunión se convirtió en una actuación donde mis hermanos podían mostrar sus logros, y yo tenía que tropezar con explicaciones vagas de lo que estaba haciendo con mi vida. Las preguntas siempre estaban teñidas de preocupación, de decepción apenas oculta. ¿Cuándo vas a encontrar una carrera de verdad? ¿Has pensado en volver a estudiar? ¿Tal vez deberías considerar algo más estable? ¿Estás viendo a alguien? La implicación siempre estaba ahí, no dicha pero ensordecedora.
¿Cuándo vas a arreglar tu vida? ¿Cuándo vas a dejar de ser una decepción tan grande? Empecé a temer estas reuniones con semanas de anticipación, sintiendo mi ansiedad aumentar a medida que se acercaban las fechas, a veces inventando excusas para no ir, lo que solo se sumaba a la narrativa de que estaba luchando, de que no podía manejar obligaciones familiares normales. Cuando iba, me sentía como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo, este observador desconectado de mi propia humillación. Veía a mis padres brillar de orgullo cuando hablaban de la última promoción de mi hermana o del touchdown ganador del juego de mi hermano, y luego veía sus expresiones cambiar a algo entre lástima y decepción cuando la atención se volvía hacia mí. Lo peor era que había empezado a participar en mi propia disminución, haciendo chistes autodespreciativos antes de que alguien más pudiera, minimizando cualquier cosa positiva en mi vida, esencialmente haciendo su trabajo por ellos porque se sentía menos doloroso adelantarme que hacer que señalaran mis inadecuaciones. Te juro que llegó un punto en que yo mismo me convencí de que era el problema, de que todo lo que tocaba se convertía en fracaso simplemente porque yo lo tocaba. Luego estaba la situación de la relación, que agregó otra capa completa a la percepción de mi familia sobre mi fracaso. Había estado saliendo con alguien durante aproximadamente 2 años, un chico que conocí en el trabajo que era amable y divertido, y me hacía sentir, por primera vez en mi vida, que tal vez no era completamente imposible de amar. No era lo que mi familia consideraría impresionante. Era músico, tocando en bares y cafeterías mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de música. Tenía tatuajes y usaba camisetas de bandas, y no había ido a la universidad, elecciones que aparentemente eran fallos morales a los ojos de mi familia. Cuando finalmente lo llevé a una cena familiar, el juicio era tan denso que podrías cortarlo con un cuchillo. Mi padre apenas le habló. Mi madre hizo preguntas punzantes sobre sus planes de carrera y estabilidad financiera. Mi hermana hizo comentarios sobre cuán diferente era del novio abogado de ella, implicando sin decir directamente que diferente significaba inferior. Mi hermano, tomando señales de todos los demás, fue casi desdeñoso, tratándolo como si no valiera la pena el esfuerzo de conocerlo. Vi al hombre que me importaba ser evaluado y encontrado deficiente por mi familia, y sentí algo cambiar dentro de mí. Esto ya no se trataba de mis elecciones. Esto ya no se trataba de mi éxito o fracaso. Esto se trataba de control, sobre su necesidad de que yo encajara en su visión de cómo debería ser mi vida, independientemente de si esa visión tenía algo que ver con mi felicidad real. Después de esa cena, mi novio, llamémoslo Jake, me preguntó si mi familia siempre trataba a la gente así. No estaba enojado, solo confundido, herido de una manera que me rompió el corazón. Dijo que se sintió como si hubiera estado en juicio por un crimen que no sabía que había cometido, como si nada de lo que dijera o hiciera podría haber estado bien, porque ya habían decidido quién era antes de que entrara por la puerta. Intenté defenderlos. Intenté explicar que solo querían lo mejor para mí, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que estaban vacías. Lo que querían no era lo mejor para mí, era lo que se veía mejor para ellos, lo que encajaba con su narrativa, lo que podían presentar a sus amigos y familiares como evidencia de que su hija finalmente había arreglado su vida. Durante los siguientes meses, la relación con Jake comenzó a deteriorarse, no por nada entre nosotros, sino porque no podía dejar de escuchar las críticas de mi familia en mi cabeza. Cada vez que hablábamos sobre el futuro, escuchaba las preguntas de mi padre sobre estabilidad financiera. Cada vez que iba a un concierto en lugar de conseguir un trabajo real, escuchaba las preocupaciones de mi madre sobre trayectoria profesional. Estaba tan envenenada por sus juicios que no podía ver lo que estaba justo frente a mí, una persona que me amaba por quien realmente era, no por quien querían que fuera, no condicionado a mis logros o estatus o capacidad de impresionarlos. Terminamos eventualmente, y me dije a mí mismo que fue mutuo, que queríamos cosas diferentes, pero la verdad era que lo había saboteado porque alguna parte de mí creía lo que mi familia creía, que no merecía a alguien que me hiciera feliz, a menos que también los impresionara a ellos. Imagínate, rechazar el amor verdadero porque no venía en el empaque que tu familia aprobaba. Después de esa ruptura, me hundí en uno de los periodos más oscuros de mi vida, y quiero hablar de esto abiertamente, porque creo que es importante reconocer cuán profundamente el rechazo familiar puede afectar la salud mental.
Pasé casi un año en lo que solo puedo describir como una niebla de depresión tan espesa que apenas podía ver a través de ella. Iba al trabajo, volvía a casa, dormía, repetía. Dejé de ver amigos, dejé de perseguir pasatiempos, dejé de hacer cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria para la supervivencia básica. Gané peso, lo cual se convirtió en otra cosa por la que mi familia se preocupaba. Otra señal de que me estaba desmoronando. Otro fracaso para agregar a la lista. Mi madre llamaba y hacía comentarios sobre cómo sonaba cansado, cómo tal vez debería intentar cuidarme mejor, cómo había leído sobre estas grandes dietas nuevas o programas de ejercicio. Cada conversación se sentía como un inventario de mis inadecuaciones, un recuento constante de todas las formas en que estaba quedando corto. Los pensamientos intrusivos durante este tiempo fueron implacables y aterradores. Me quedaba despierto por la noche, mi mente girando a través de cada error que había cometido, cada decepción que había causado, cada momento de juicio y crítica, construyéndolos en este monumento imponente a mi inutilidad. Pensaba en cuánto más fácil sería la vida de todos si simplemente no estuviera en ella, si no tuvieran que preocuparse por mí, o explicarme, o cargar con el peso de mi fracaso. Quiero ser claro en que nunca hice un plan, o tomé ningún paso hacia realmente terminar con mi vida, pero los pensamientos estaban ahí, oscuros y seductores en su promesa de alivio del dolor constante de no ser suficiente. Me sentía atrapado en esta existencia donde no estaba viviendo, solo soportando, esperando que algo cambiara pero sin tener idea de qué o cómo. El punto absolutamente más bajo llegó durante la Navidad de ese año. Toda la familia estaba reunida en la casa de mis padres, y fue la actuación habitual. Mi hermana anunció su compromiso con el abogado, mostrando un anillo que probablemente costaba más que mi coche. Mi hermano habló sobre su próxima graduación y las múltiples ofertas de trabajo que ya estaba recibiendo de compañías Fortune 500. Y luego estaba yo, sentado en el sofá en jeans que estaban demasiado apretados y un suéter que era cómodo pero definitivamente no elegante, sin nada que contribuir a la conversación, sin logros que compartir, sin noticias emocionantes que anunciar. En un momento, mi tío, que había bebido demasiado, hizo lo que probablemente pensó que era un chiste sobre cómo yo era el que florecía tarde en la familia, que tal vez encontraría mi camino eventualmente, que algunas personas simplemente tardaban más en descifrar las cosas. Todos rieron, esa risa incómoda que no es exactamente risa, que reconoce algo doloroso mientras pretende que es gracioso, y algo dentro de mí se agrietó. No se rompió, pero se agrietó, como una presa que ha estado reteniendo demasiada presión durante demasiado tiempo, y finalmente desarrolla esa primera grieta que eventualmente conducirá a que todo se desborde. Me disculpé, fui al baño, me miré en el espejo, y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me convertí en esto? ¿Cuándo acepté esta narrativa sobre mí mismo tan completamente que había moldeado toda mi existencia a su alrededor? ¿Cuándo les di a estas personas tanto poder sobre cómo me veía, cómo me valoraba, cómo me movía por el mundo? Tenía 28 años, y me sentía anciano, usado, derrotado, como si mi vida ya hubiera terminado antes de que realmente comenzara. Ese momento en el baño fue mi punto más bajo, mi punto absolutamente más bajo, y de una manera extraña, también fue el comienzo de algo nuevo, aunque no lo sabía todavía. Fue como si algo dentro de mí dijera basta, no puedo seguir viviendo así, algo tiene que cambiar aunque no sepa qué. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. No fue algún momento dramático de película, donde de repente vi la luz, y todo se transformó. Fue lento, gradual, construido a partir de pequeños momentos de claridad que se acumularon durante meses. El primer cambio real llegó unas semanas después de esa Navidad, cuando una compañera de trabajo, alguien que apenas conocía, me preguntó si estaba bien. Dijo que había parecido decaído últimamente, distante, y solo quería verificar cómo estaba. La amabilidad en su voz, la preocupación genuina de alguien que no me debía nada, que no era familia, y por lo tanto no tenía interés personal en mi éxito o fracaso, tocó algo en mí, que había estado dormido durante tanto tiempo, que había olvidado que existía. Terminamos tomando un café, y me contó sobre sus propias luchas con las expectativas familiares, con sentir que nunca había estado a la altura de lo que sus padres querían para ella. Habló sobre cómo finalmente se dio cuenta de que su decepción era su problema, no el de ella, que no podía pasar su vida tratando de convertirse en alguien que no era solo para ganar una aprobación que podría nunca llegar.
Dijo algo que se quedó conmigo. Se ha quedado conmigo desde entonces. Dijo: puedes pasar toda tu vida tratando de ganar un juego donde alguien más sigue cambiando las reglas, o puedes decidir jugar un juego completamente diferente. Esa conversación plantó una semilla. Comencé a prestar atención a mis pensamientos, a atraparme cuando estaba en espiral hacia la autocrítica y preguntar de dónde venía realmente esa crítica. ¿Era verdad? ¿Era mía? ¿O me la habían entregado personas que tenían sus propios problemas, sus propias limitaciones, su propia necesidad de sentirse superiores? Comencé a ver a un terapeuta, usando la pequeña cantidad de cobertura que mi seguro proporcionaba, y pagando de mi bolsillo el resto, aunque el dinero estaba ajustado. Mi terapeuta me ayudó a entender algo crucial, que los niños de familias como la mía a menudo desarrollan lo que se llama un rol de chivo expiatorio, donde una persona se convierte en el repositorio de toda la disfunción familiar, el problema identificado, el que siempre está luchando para que todos los demás puedan sentirse bien consigo mismos. No se trataba de que yo fuera un fracaso real, se trataba de que me asignaran ese rol y luego lo internalizara tan profundamente que lo había convertido en mi identidad. Esta realización fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora, porque significaba que años de mi vida, años de sufrimiento y autoduda, y sentirme inútil, se basaban en una mentira, en una dinámica familiar que no tenía nada que ver con mi valor real o capacidades. Liberadora porque significaba que podía cambiar la narrativa, que no tenía que aceptar el rol que me habían asignado, que podía escribir una historia diferente para mi vida. Empecé pequeño. Empecé a decir no a eventos familiares que sabía serían tóxicos, que me dejarían sintiéndome peor sobre mí mismo. La primera vez que le dije a mi madre que no iría a una cena familiar, estaba sorprendida, luego herida, luego enojada. Me acusó de abandonar a la familia, de ser egoísta, de pensar que era demasiado bueno para ellos ahora, pero me mantuve firme y noté algo interesante. El mundo no se acabó. Mi familia estaba decepcionada, pero sobrevivieron, y yo, por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, tuve un domingo donde no pasé todo el día sintiéndome juzgado e inadecuado. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo tu vida para otras personas en lugar de para ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios abajo, porque te prometo que no estás solo en este sentimiento. El establecimiento de límites se volvió más fácil con la práctica, aunque nunca se volvió verdaderamente fácil. Cada vez que decía no a algo que me lastimaría, cada vez que me negaba a participar en conversaciones que me disminuían, cada vez que me defendía incluso de maneras pequeñas, podía sentirme volviéndome más fuerte, como si estuviera construyendo músculo que se había atrofiado de años de no usarlo. Dejé de responder cada llamada de mi madre inmediatamente. Comencé a dejar que algunas fueran al correo de voz, devolviendo la llamada cuando me sentía emocionalmente preparado en lugar de saltar a la atención cada vez que se comunicaba. Esto podría sonar mezquino o cruel, pero en realidad era autopreservación, crear espacio entre sus expectativas y mi bienestar emocional. También dejé de seguir a mis hermanos en las redes sociales, no bloqueándolos, solo eliminando sus actualizaciones de mi feed para no estar constantemente confrontado con sus logros, sus carretes destacados que había estado usando como evidencia de mi propia inadecuación. Esto fue enorme para mi salud mental. No me di cuenta de cuánto de mi día había estado pasando comparándome con ellos, midiendo mi vida contra las suyas, sintiéndome como un fracaso porque mi Instagram no se parecía al de ellos. Una vez que eliminé esa comparación constante, pude comenzar a ver mi propia vida más claramente, ver lo que realmente estaba ahí en lugar de lo que faltaba en comparación con ellos. Alrededor de este tiempo, también hice un cambio de carrera que mi familia pensó que era una locura. Había estado tomando algunos cursos en línea de diseño gráfico, algo que siempre me había interesado, pero que había descartado como no lo suficientemente práctico, no lo suficientemente estable, no lo suficientemente impresionante. Pero era bueno en ello, realmente bueno, y más importante, lo disfrutaba. Era creativo y desafiante, y me hacía sentir capaz de una manera que no había sentido en años. Cuando le dije a mi familia que estaba dejando mi trabajo administrativo para trabajar como freelance como diseñador, la respuesta fue predeciblemente negativa. Mi padre lo llamó irresponsable. Mi madre se preocupó por el seguro de salud y la estabilidad. Mi hermana, a su manera tratando de ser útil, se ofreció a ver si su empresa tenía alguna posición real para la que podría estar calificado.
pero lo hice de todos modos. Por primera vez en mi vida, tomé una decisión importante basada en lo que yo quería, lo que se sentía bien para mí, en lugar de lo que ganaría su aprobación o evitaría su crítica. ¿Y sabes qué? Luché al principio. El trabajo freelance es difícil, especialmente cuando estás construyendo desde cero. Hubo meses en que el dinero estaba realmente ajustado, donde cuestioné la decisión, donde esa vieja voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como mi padre me decía que todos habían tenido razón, que estaba siendo irresponsable, que estaba fallando una vez más, pero seguí adelante, y gradualmente las cosas comenzaron a mejorar. Conseguí mejores clientes, construí un portafolio del que estaba orgulloso, comencé a ganar buen dinero, pero más que eso, comencé a sentir que tenía valor, que tenía algo que ofrecer al mundo, que era bueno en algo. La validación venía de mi trabajo, de clientes que apreciaban lo que creaba, de la satisfacción de dar vida a las ideas, no de la aprobación de mi familia o la falta de ella. Este cambio, de buscar validación externa a generar validación interna, fue transformador de maneras que todavía estoy descubriendo. En serio, fue como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. A medida que me fortalecía en mis límites y me volvía más claro en mi propia identidad, mi relación con mi familia evolucionó, aunque no de la manera que ellos querían o esperaban. Me volví menos disponible, menos dispuesto a participar en las dinámicas que habían definido mi rol durante tanto tiempo. Cuando los veía, era diferente, menos disculpándome, menos dispuesto a disminuirme para hacerlos sentir cómodos. Esto no fue bien recibido. Mi madre me acusó de volverme frío, distante, no la persona que solía ser, y tenía razón. Ya no era esa persona. No podía ser esa persona más sin sacrificar mi salud mental y autoestima. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, acusaciones de ser egoísta e ingrato, recordatorios de todo lo que habían hecho por mí, como si el amor y el apoyo fueran deudas que debía, a través de cumplimiento eterno y autodisminución. Mi hermana, curiosamente, fue la más enojada por mis cambios. Creo que porque mi aceptación del rol de chivo expiatorio le había permitido ser la niña de oro, y ahora estaba interrumpiendo esa dinámica, negándome a jugar mi parte, lo que hacía que todo el sistema fuera inestable. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo había cambiado, cómo solía ser tan dulce y ahora era tan defensivo, cómo estaba preocupada por mí volviéndome aislado y amargado. Lo que no entendía, o no quería entender, era que lo que ella llamaba dulce era en realidad yo siendo un felpudo, y lo que llamaba defensivo era yo finalmente protegiéndome. Mi hermano, siendo más joven y más enfocado en su propia vida, estaba mayormente confundido por el cambio, a veces contactándome para preguntar si estaba bien, si había pasado algo, sin entender del todo que nada había pasado excepto que me había despertado. La parte más difícil de este periodo fue llorar la familia que siempre había querido pero nunca tuve. Hay esta fantasía que muchos de nosotros cargamos, especialmente cuando estamos en situaciones familiares disfuncionales, que algún día nos verán, realmente nos verán, y nos amarán por quienes somos, y todo estará bien. Tuve que dejar morir esa fantasía. Tuve que aceptar que mi familia podría nunca verme de la manera que necesitaba ser visto, podría nunca valorar las cosas sobre mí que eran realmente valiosas, podría nunca disculparse por los años de daño que habían hecho a mi sentido de autoestima. Esta aceptación fue dolorosa de una manera que es difícil de describir, como llorar a alguien que todavía está vivo, llorar una relación que nunca fue y nunca sería. Pero junto con ese dolor, había un creciente sentido de libertad, de espacio abriéndose dentro de mí, donde la ansiedad y la autoduda habían vivido durante tanto tiempo. Estaba aprendiendo a validarme a mí mismo, a confiar en mi propio juicio, a creer que tenía valor independiente de sus opiniones o aprobación. Comencé a escribir un diario durante este tiempo, anotando mis pensamientos y sentimientos sin censurarme, sin preocuparme por cómo sonarían a alguien más. En esas páginas podía estar enojado, mezquino, herido, confundido, todas las cosas que no se me permitía hacer en la vida real, porque expresar emociones negativas era visto como más evidencia de mi inestabilidad, mi incapacidad para manejar las cosas adecuadamente. El diario se convirtió en un espacio seguro para procesar todo lo que había pasado, todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba aprendiendo sobre mí mismo y mi familia. Ay, Dios, cómo me ayudó eso a sanar.
Un día, aproximadamente 2 años en este viaje de establecimiento de límites y autodescubrimiento, me di cuenta de algo profundo. Habían pasado varias semanas sin pensar en lo que mi familia pensaba de mí, no porque los estuviera evitando o huyendo, sino porque simplemente ya no estaba en primer plano en mi mente. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida real, persiguiendo trabajo que me importaba, pasando tiempo con personas que me valoraban, explorando pasatiempos e intereses que había suprimido durante años, porque no eran lo suficientemente impresionantes o no conducían a ningún lado práctico. Había comenzado a pintar de nuevo, algo que había amado de niño pero abandonado porque no era una habilidad comercializable. Me uní a un jardín comunitario y descubrí que me encantaba trabajar con plantas, ensuciarme las manos, ver cosas crecer. Había hecho nuevos amigos a través de grupos freelance y comunidades creativas, personas que me conocían solo como era ahora, no como el fracaso familiar que había sido etiquetado. Estas personas veían mi trabajo, apreciaban mi perspectiva, valoraban mis contribuciones, y su visión de mí no estaba contaminada por décadas de equipaje familiar. Fue revelador ser visto claramente, sin el filtro de todas esas viejas historias y roles. También comencé a salir de nuevo, tentativamente al principio, pero con una energía completamente diferente que antes. No estaba buscando a alguien que me validara o me salvara, o demostrara a mi familia que era adorable. Simplemente estaba abierto a la conexión, a encontrar a alguien que apreciara quién realmente era. Y conocí a alguien, llamémosla Maya, que era creativa y amable, y me veía de una manera que se sentía verdadera. Cuando eventualmente la presenté a mi familia, en un punto en que era lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier reacción que tuvieran, fueron educados pero fríos, haciendo preguntas que se sentían más como interrogatorio que interés genuino. Pero aquí está la diferencia. Su reacción no me devastó. No me envió en espiral hacia la autoduda, ni me hizo cuestionar mis elecciones. Podía ver su desaprobación por lo que era, su incomodidad con que tuviera una vida que no controlaban ni entendían, su necesidad de encontrar fallas porque aprobar significaría admitir que habían estado equivocados sobre mí todo el tiempo. Maya me preguntó después cómo me sentía, esperando que estuviera molesto, y me di cuenta de que estaba bien. Mejor que bien, estaba libre de necesitar su aprobación. Su opinión, que una vez había sido el centro de mi universo, el eje alrededor del cual giraba todo mi sentido del yo, se había convertido en solo una opinión entre muchas, y ni siquiera una particularmente informada o valiosa. Este cambio en mi paisaje interno fue todo. Había pasado tantos años dándole a mi familia poder sobre mi estado emocional, sobre mi autoestima, sobre mis elecciones de vida, y ahora había recuperado ese poder. No se trataba de no amarlos o no querer relación con ellos. Se trataba de no dejar que sus limitaciones me limitaran, no dejar que su incapacidad para verme claramente oscureciera mi propia visión de mí mismo. A través de la terapia, había aprendido que las personas solo pueden dar lo que tienen, solo pueden ver lo que son capaces de ver. La incapacidad de mi familia para valorarme no se trataba realmente de mí en absoluto. Se trataba de sus propias inseguridades, su propia necesidad de sentirse superiores, su propio miedo de que si yo estaba bien, si estaba teniendo éxito en mis propios términos, de alguna manera los disminuiría o probaría que su forma de medir el valor era defectuosa. ¿Sabes qué? Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganar un juego que estaba trucado desde el principio. La verdadera transformación llegó cuando dejé de esperar que ellos cambiaran y simplemente los acepté como eran, con todas sus fallas y limitaciones, mientras también me aceptaba a mí mismo y protegía mi propio bienestar. Podía amarlos desde la distancia, podía tener contacto limitado en mis términos, podía aparecer para eventos importantes sin absorber sus juicios como solía hacerlo. Desarrollé esta capacidad de observar sus comentarios y críticas con una especie de curiosidad distante, como un científico observando un fenómeno en lugar de un participante siendo afectado por él. Cuando mi madre hacía comentarios sobre que mi carrera era inestable, en lugar de defenderme o sentirme atacado, podía simplemente pensar: ella valora la estabilidad sobre la realización. Esa es su prioridad, no la mía. Cuando mi padre expresaba decepción de que no estaba siguiendo un camino más tradicional, podía reconocer que su decepción era sobre sus expectativas no cumplidas, no sobre mi éxito o fracaso real.
Este reencuadre mental cambió todo. También me volví mucho mejor en redirigir conversaciones, en no permitirles que me interrogaran sobre mis elecciones de vida. Cuando hacían preguntas cargadas, daba respuestas breves y no comprometidas, y cambiaba el tema. Cuando intentaban dar consejos no solicitados, les agradecía educadamente y luego los ignoraba completamente. Cuando intentaban compararme con mis hermanos, simplemente me negaba a participar en la comparación, diciendo algo como: somos personas diferentes, con caminos diferentes, y eso está bien. Esto último particularmente los frustraba porque la comparación había sido una de sus herramientas principales para tratar de motivarme, y ya no estaba jugando ese juego. La boda de mi hermana fue una prueba importante de mis nuevos límites y sentido del yo. Fue todo lo que esperarías: lujosa, perfecta en la foto, llena de gente importante y detalles costosos. Aparecí con Maya, usando un atuendo que me encantaba, aunque sabía que mi madre pensaría que era demasiado casual, y mantuve mi cabeza en alto. A lo largo del fin de semana de eventos de boda, hubo múltiples momentos que me habrían destruido hace unos años. Familiares preguntando qué estaba haciendo ahora con ese tono particular de preocupación en sus voces, conversaciones donde los logros de todos los demás eran celebrados mientras los míos eran pasados por alto, mi madre tratando de sentarnos a Maya y a mí en mesas separadas, hasta que insistí firmemente en que nos sentáramos juntos. Pero lo superé. No solo sobreviví, sino que realmente disfruté partes de ello porque no estaba constantemente monitoreando las reacciones de todos hacia mí. No estaba tratando de hacerme más pequeño para encajar en sus expectativas. Después de la boda, mi hermana me llevó aparte y dijo algo interesante. Dijo que parecía diferente, más feliz, pero también más distante, y que no estaba segura de cómo relacionarse conmigo ya. Por un momento, sentí ese viejo impulso de disculparme, de tranquilizarla, de hacerme más pequeño para que se sintiera cómoda. Pero en lugar de eso, solo dije: soy diferente, estoy más sana, y lamento si eso es incómodo para ti, pero no puedo volver a cómo eran las cosas. No entendió, no realmente, y tal vez nunca lo hará. Nunca ha tenido que cuestionar su lugar en la familia, nunca ha tenido que luchar por un sentido de valor independiente de su aprobación. Nunca ha tenido que elegir entre ser fiel a sí misma y ser aceptada. De alguna manera, siento lástima por ella porque todavía está atrapada en ese sistema, todavía actuando para obtener aprobación, todavía midiendo su valor por validación externa, incluso si esa validación le llega fácilmente. En fin, esa es su batalla, no la mía. Ahora, aquí estoy, 3 años en este viaje de no importarme lo que mi familia piensa, y quiero ser honesto sobre lo que eso realmente significa, porque es más matizado de lo que podría sonar. No importarme no significa que no los ame, no significa que no tenga sentimientos sobre nuestra relación, no significa que sus opiniones reboten en mí sin ningún efecto. Significa que no dejo que sus opiniones determinen mi valor, no dejo que sus expectativas dicten mis elecciones, no dejo que su incapacidad para verme claramente oscurezca mi propia visión de quién soy y de qué soy capaz. Significa que he construido una identidad y una vida que no requiere su validación para ser valiosa. Todavía los veo ocasionalmente, todavía participo en algunos eventos familiares, pero en mis términos, con límites en su lugar, con las herramientas emocionales para protegerme cuando sea necesario. Mi carrera en realidad ha prosperado de maneras que nunca imaginé posibles cuando estaba atrapado en ese trabajo administrativo, tratando de ser lo suficientemente impresionante para ellos. Tengo un próspero negocio de diseño freelance. Trabajo con clientes que respeto y que me respetan. Gano suficiente dinero para vivir cómodamente y ahorrar para el futuro. Y lo más importante, amo lo que hago. Cada día puedo ser creativo, resolver problemas, dar vida a ideas. Y me llena con un sentido de propósito y capacidad que ninguna cantidad de aprobación familiar podría haber proporcionado jamás. Mi relación con Maya se profundizó y evolucionó en algo real y estable, construido sobre respeto mutuo y afecto genuino en lugar de necesidad o un deseo de probar algo a alguien. Nos mudamos juntos el año pasado, creando un hogar que nos refleja a ambos, lleno de arte y plantas y música y risas. Ella conoce toda mi historia, sabe sobre mi familia y el viaje que he tenido, y me ama no a pesar de ello, sino como una imagen completa, cicatrices y todo.
Tengo amistades que me sostienen, proyectos creativos que me emocionan, pasatiempos que me traen alegría. Tengo una vida que se siente auténticamente mía, no una actuación para el beneficio de alguien más. El viaje de salud mental continúa. No es como si todo el daño de esos años simplemente desapareciera, pero tengo herramientas ahora. Tengo conciencia. Tengo la capacidad de atraparme cuando estoy cayendo en viejos patrones de autocrítica. La ansiedad es manejable, la depresión está bajo control, y la mayoría de los días realmente me gusto a mí mismo, lo cual se siente como un milagro en comparación con donde estaba. Miro fotos de mí mismo de esos años oscuros, y puedo ver el dolor en mis ojos, la forma en que me hacía pequeño incluso en las fotos, la ausencia de cualquier alegría o luz real. Y miro fotos recientes y veo a alguien que ocupa espacio sin disculparse, que sonríe con felicidad genuina, que mira directamente a la cámara en lugar de hacia otro lado. La manifestación física del cambio interno es sorprendente cuando lo ves dispuesto así. No voy a mentir y decir que no hay todavía momentos que duelen, todavía momentos en que desearía que las cosas fueran diferentes con mi familia. A veces veo las relaciones de otras personas con sus padres o hermanos, la facilidad y el afecto y el apoyo incondicional, y siento una punzada de dolor por lo que no tengo. Pero he aprendido a sostener ese dolor junto con la gratitud por lo que sí tengo, por la vida que he construido, por la persona en la que me he convertido. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Puedo llorar la relación familiar que quería mientras celebro la libertad y autenticidad que he encontrado. Te juro, es posible vivir con esa dualidad. Entonces, ¿cuál es el punto de que comparta todo esto contigo? De presentar mi historia con tanto detalle, de ser tan vulnerable sobre mi viaje de chivo expiatorio familiar a individuo liberado. Porque sé que hay personas viendo esto que están viviendo versiones de lo que viví, que están cargando el peso de nunca ser lo suficientemente buenos para sus familias, que se están haciendo más y más pequeños tratando de encajar en cajas que nunca fueron diseñadas para ellos. Y quiero que sepas que es posible liberarse, que no tienes que pasar toda tu vida buscando una aprobación que puede nunca llegar, que tu valor no está determinado por lo que tu familia piensa de ti. El camino no es fácil. En realidad es una de las cosas más difíciles que harás jamás. Separar tu identidad de la percepción de tu familia sobre ti. Construir límites con personas que amas pero que te lastiman. Aceptar que pueden nunca cambiar, o entender o disculparse. Requiere terapia o trabajo personal profundo. Requiere construir un sistema de apoyo fuera de tu familia. Requiere el coraje de decepcionar a personas que has pasado toda tu vida tratando de complacer. Pero del otro lado de ese trabajo duro, hay una libertad que no puedo describir adecuadamente. La libertad de ser tú mismo sin disculpas, de tomar decisiones basadas en lo que quieres en lugar de lo que ganará aprobación, de construir una vida que refleje tus valores y te traiga alegría. Vale la pena. Tú vales la pena. Tu felicidad, tu salud mental, tu yo auténtico, valen más que cualquier cantidad de aprobación familiar. Y aquí hay algo crucial que aprendí. A veces la cosa más amorosa que puedes hacer, tanto por ti mismo como por tu familia, es dejar de pretender. Dejar de pretender que estás bien con cómo te tratan. Dejar de pretender que sus opiniones no duelen. Dejar de pretender que eres alguien que no eres solo para hacerlos sentir cómodos. Las relaciones reales requieren honestidad. Y si tu familia no puede manejar tu honestidad, si no pueden aceptar tus límites, si solo pueden amar una versión de ti que en realidad no existe, entonces tal vez eso no sea realmente amor en absoluto. Esa es una píldora difícil de tragar, y me resistí durante años, pero aceptarla también fue increíblemente liberador. Dejé de perseguir una fantasía y comencé a vivir en la realidad. Comencé a construir relaciones con personas que realmente podían verme y apreciarme por quien soy. Si eres alguien que está luchando con expectativas familiares, con sentirte como un fracaso a los ojos de tu familia, con el peso de nunca ser lo suficientemente bueno, quiero que sepas que no estás solo. El número de personas que cargan con esta carga es asombroso, y rara vez hablamos de ello abiertamente, porque hay esta expectativa cultural de que la familia es todo, que siempre debes amar y honrar y deferir a tu familia sin importar qué. Pero ¿qué pasa cuando tu familia es la fuente de tu dolor más profundo? ¿Qué pasa cuando las personas que se supone deben construirte pasan su tiempo derribándote? Tienes permitido protegerte. Tienes permitido establecer límites. Tienes permitido crear distancia.
Tienes permitido construir una vida que te haga feliz incluso si los decepciona. Tu vida es tuya para vivir, no de ellos para controlar o juzgar o usar como medida de su propio valor como padres o hermanos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre ser tú mismo y ser quien tu familia quiere que seas? Me encantaría escuchar sobre tus experiencias en los comentarios, así que deja tu historia abajo y creemos una comunidad de personas que entienden esta lucha. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algunas conclusiones concretas, algunas cosas que me ayudaron y que podrían ayudarte si estás en un viaje similar. Primero, encuentra un terapeuta o consejero que entienda la dinámica familiar y el trauma. Alguien que no solo te dirá que perdones y olvides, sino que te ayudará a procesar el daño real y construir estrategias reales para protegerte. Segundo, construye una familia elegida, una red de amigos y mentores y parejas que vean tu valor y lo reflejen de vuelta a ti, que celebren tus victorias y te apoyen a través de desafíos sin la agenda de tratar de convertirte en alguien que no eres. Tercero, practica la autocompasión despiadadamente. Probablemente has pasado años siendo tu crítico más duro, internalizando la voz de tu familia. Trabaja activamente en cambiar ese diálogo interno, hablándote a ti mismo de la manera en que le hablarías a un amigo que amas. Cuarto, recuerda que no le debes a nadie acceso a tu vida solo porque comparten ADN contigo. Se supone que la familia debe ser una fuente de apoyo y amor, y cuando no lo es, tienes permitido limitar el contacto, proteger tu paz, priorizar tu bienestar. Quinto, reconoce que las personas solo pueden encontrarte tan profundamente como se han encontrado a sí mismas. La incapacidad de tu familia para ver tu valor se trata de sus limitaciones, no de tu valor. Sexto, celebra tus victorias, sin importar cuán pequeñas parezcan, especialmente si tu familia no las celebrará. ¿Lograste superar un día difícil? Eso vale la pena reconocer. ¿Estableciste un límite? Eso vale la pena celebrar. ¿Elegiste algo que te hizo feliz sobre algo que impresionaría a otros? Esa es una victoria. Construye tu propio sistema de validación y logro que no requiera aprobación externa. Séptimo, ten paciencia contigo mismo. Este trabajo lleva tiempo, tendrás retrocesos, tendrás momentos en que vuelvas a caer en viejos patrones, o te sientas débil por todavía importarte lo que piensan. Eso es normal, eso es parte del proceso. La curación no es lineal, y convertirse en tu propia persona después de años de ser definido por otros es un viaje, no un destino. Octavo, documenta tu viaje. Lleva un diario, toma fotos, guarda mensajes, crea un registro de dónde estabas y hacia dónde vas, porque cuando estás en medio de ello, es difícil ver el progreso. Mirar atrás te ayuda a reconocer cuán lejos has llegado. Noveno, encuentra comunidades de personas que entiendan, ya sea foros en línea, grupos de apoyo o simplemente amigos que han pasado por cosas similares. Conéctate con personas que lo entiendan, que no minimicen tu dolor ni te digan que estás exagerando. La validación de personas que entienden es medicina poderosa. Y finalmente, recuerda que elegirte a ti mismo no es egoísta. Nuestra cultura, especialmente cuando se trata de familia, a menudo confunde el autocuidado con el egoísmo, pero no son lo mismo. Cuidar de ti mismo, proteger tu salud mental, construir límites, estos no son actos egoístas, son necesarios. No puedes dar de una taza vacía, y no puedes ser tu mejor versión si estás constantemente agotado por tratar de ganar la aprobación de personas que pueden nunca darla. La vida que quieres es posible, la libertad que anhelas es alcanzable, la paz que necesitas está a tu alcance. Requiere decisiones difíciles y conversaciones difíciles y el coraje de decepcionar a la gente, pero vale la pena. Tú vales la pena. Si esta historia resonó contigo, si has experimentado algo similar, si actualmente estás luchando con expectativas familiares y sintiéndote como un fracaso, por favor deja un comentario abajo. Comparte tu historia, haz preguntas, conéctate con otros que entiendan por qué no estás solo en esto. Entender que hay otros que han caminado este camino y salido del otro lado puede ser increíblemente poderoso, así que construyamos esa comunidad aquí mismo en los comentarios. Y si este video te ayudó, si te dio esperanza o validación, o simplemente te hizo sentir menos solo, por favor dale like a este video.
Realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo, y me permite saber que este tipo de narración vulnerable y honesta es valiosa para ti. Asegúrate de estar suscrito a Mi Verdad Revelada, porque estamos construyendo una comunidad aquí de personas compartiendo historias reales, sobre luchas reales, sobre superar obstáculos y encontrarnos a nosotros mismos, y construir vidas que realmente se sientan auténticas y satisfactorias. Estas no son historias pulidas y perfectas, son desordenadas y reales y humanas, como todos nosotros. Dale al botón de suscribir y activa las notificaciones para que no te pierdas historias futuras que podrían hablar a tu propia experiencia o ayudarte a entender la de alguien más. Recuerda, tu valor no está determinado por la capacidad de tu familia para verlo. Eres valioso, capaz, merecedor de amor y respeto y felicidad independientemente de lo que alguien más piense, incluyendo a las personas que te criaron. El viaje para creer eso, para realmente internalizarlo y vivir desde ese lugar, es difícil pero es posible, y cambia todo. Gracias por ver, gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia. Espero que te ayude de alguna manera, ya sea dándote permiso para establecer límites, validando sentimientos que pensabas que no tenías permitido tener, o simplemente recordándote que no estás solo en esta lucha. Cuídense allá afuera, protejan su paz, elíjanse a sí mismos, y sepan que del otro lado de esa elección hay una vida más hermosa de lo que actualmente pueden imaginar. Soy prueba viviente de eso, y tú también puedes serlo.